¿qué tal? Ahora te traigo esta nueva serie de videos que ya desde hace tiempo tenía muchas ganas de realizar, que se refiere a phrasal verbs, slangs y por último idioms, ¿ok? Pero antes de comenzar esta serie de videos quiero explicarte a qué se refiere cada uno de estas expresiones, modismos o verbos, ¿ok? Bueno, los phrasal verbs son simplemente verbos, ¿ok? Verbos compuestos, eso es lo que significa un phrasal verb. Los slangs son modismos, ¿ok? Y por último los idioms se refiere a todas esas expresiones, ¿ok? Bueno, comenzamos con los phrasal verbs. Tú estás acostumbrado a que una palabra en español es igual a otra palabra en inglés. Obvio, ¿verdad? Pero me refiero, por ejemplo, a esto. Trabajar. Trabajar en inglés se dice work, ¿ok? Work. Bueno, muy bien. Una palabra, ¿ok? Después tenemos, por ejemplo, jugar. Jugar en inglés se dice play, ¿ok? Pero ¿qué sucede con el verbo buscar? En español se dice buscar y en inglés se utiliza un phrasal verb, se dice look for, ¿ok? Look for. Un phrasal verb, ¿ok? Es un verbo, pero la diferencia es de que no está conformado simplemente por el verbo en sí, ¿ok? Sino que siempre está conformado por fuerza. A través, le añadimos una preposición o ya sea un adverbio, ¿ok? Después del verbo, forzosamente. De este modo tenemos look for, ¿ok? Look for, que significa buscar, ¿ok? Si nada más tomamos el verbo look, look es el verbo mirar, ¿ok? Únicamente, pero no buscar. Si nada más tomamos en este caso la preposición for, significa para, ¿ok? Para. La palabrita para. Por ejemplo, esto es para ti. It's for you. Or this is for you. Esto es para ti. No tienen sentido porque sería mirar para, ¿ok? Pero cuando hacen esa alianza de trabajar juntos, significan buscar. Y ya se transforman en un phrasal verb. Ya estaríamos hablando de un phrasal verb. Buscar, ¿ok? Eso es, en pocas palabras, un phrasal verb, ¿ok? Son verbos compuestos que están conformados del verbo y de la preposición o del adverbio, ¿ok? Y hay muchos, hay que memorizárselos. Es la única manera de aprenderlos, a través de la memoria. Memorizarlos. Ahora, como esta clase de phrasal verbs, hay muchos que prácticamente no sabes qué significa simplemente a través del significado de cada una de las palabras. No se comprende, no se logra discernir el significado. Te voy a dar otro ejemplo, ¿ok? Give up. Give up. Give significa dar, el verbo dar, ¿ok? Up, ¿qué significa? Up es el adverbio que significa arriba. Entonces, dar arriba. ¿Qué significará ese phrasal verb? Bueno, ese verbo compuesto significa dejar de hacer algo. O en pocas palabras, rendirse. Es por eso de la expresión never give up, ¿ok? Nunca te des por vencido, nunca te rindas, ¿ok? Never give up. Un último ejemplo para que te quede claro esto de los phrasal verbs podría ser, por ejemplo, look up, ¿ok? Look up. Look up. Look por sí solo significa mirar, ya lo habíamos visto. Up significa hacia arriba, ¿ok? O arriba, es el adverbio. Ahora, ¿qué pasa si los juntamos o hacemos que trabajen juntos como phrasal verb? Entonces significa buscar en un diccionario. Eso significa look up. Son muy específicos, ¿no? Pero te das cuenta cómo
pierde totalmente el significado anterior. Ya no significa mirar hacia arriba, look up, ¿ok? Ahora significa buscar, hacer una investigación de alguna palabra en algún diccionario. Entonces, si yo digo una palabra y tú no la comprendes, tal vez yo te puedo decir, look it up, búscala en un diccionario, look it up. Si yo te hubiera dicho look it up, probablemente no me hubieras entendido, pero ahora ya lo sabes, ¿ok? Un último ejemplo podría ser este. Look after. Es otro phrasal verb. Look after. ¿Qué crees que signifique? Bueno, look, mirar, ya lo sabemos. After es la preposición que significa después o después de, ¿ok? Después, after. Bueno, look after, mirar después o después de. No tiene sentido, realmente. No tiene mucho sentido. Como phrasal verb, ¿sabes qué significa? Significa cuidar, ¿ok? Cuidar, no sé, a los niños, a los hijos. Yo te podría decir, look after my children. Cuida a mis hijos, a mis niños, por favor. Look after, ¿ok? Cuidar a alguien. ¿Te das cuenta cómo a partir de discernir el significado de cada una de las palabras, por ejemplo, look y after, mirar después de, no te ayudan de mucho para conocer realmente el significado de este verbo compuesto, ¿ok? Es por eso que debes saber qué significan de memoria. Muy bien, ya sabes qué son los phrasal verbs, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere con slangs? Slangs son los modismos, así tal cual, los modismos que nosotros en ocasiones también utilizamos. No son 100% correctos, gramaticalmente hablando, pero prácticamente toda la población de nativos americanos los utilizan, ¿ok? Por lo tanto, aunque tú no los utilices, es importante que los conozcas porque a veces las personas así te hablan, ¿ok? Entonces tú no les vas a entender absolutamente nada si no los conoces, ¿ok? Y por último tenemos los idioms. Los idioms son expresiones, simplemente expresiones. Por ejemplo, no me tomes no me quieras tomar el pelo, ¿ok? Así, esa sería nuestra expresión que utilizamos para referirnos a una persona que nos está bromeando o que nos quiere ver la cara de tontos, ¿ok? Bueno, entonces si los ubicamos en un sentido de prioridad, te recomiendo que comiences a estudiar primero los phrasal verbs. Primero, porque gramaticalmente son correctos. Segundo, porque todos los americanos los utilizan cuando se refieren a los verbos, ¿ok? Todos los americanos hablan con phrasal verbs. Las canciones en inglés están llenas de phrasal verbs. Es importante que los conozcas, ¿ok? Los phrasal verbs como número 1. Después te recomiendo los slangs, ¿ok? Que como ya te había mencionado, aunque no los utilices, es importante que los conozcas. Los slangs, que son modismos. Por ejemplo, aquí coloqué 4, que sería gonna, que es la contracción de going to. Wanna, que es la contracción de want, del verbo querer, want, con to. Después booze, booze, que significa una bebida alcohólica, ¿ok? Pero este es un modismo, una forma de referirse a una bebida alcohólica de esta manera, booze, como así como nosotros decimos para referirnos a una cerveza, decimos chela, ellos dirían probablemente booze, ¿ok? Cause, que es esa forma corta de decir because, ¿ok? Because. Ahora, una de mis estudiantes me preguntaba, ¿pero a qué se refiere cause? No lo logro entender, ¿por qué lo escriben así? Y le decía, es muy simple. Es como cuando tú estás chateando en Facebook y escribes, ¿entonces qué, amiga? ¿Vas a ir a la fiesta o no? O sea, ¿me entiendes? Tons, ¿qué es eso de tons? ¿Ok? En todo caso sería entonces. Pero ese tipo de modismos los usamos cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos chateando en un chat informal, todo ese tipo de palabras es ahí donde se usan. Entonces, a eso se refiere con los slangs. Y por último, los idioms, que en este caso, pull somebody's leg.
Jalar la pierna de alguien en inglés significa tomar el pelo de alguien, ¿ok? No me tomes el pelo. Don't pull my leg. Así se diría en inglés. Don't pull my leg, ¿ok? Bueno, esos serían los idioms, todo ese tipo de expresiones que ya están hechas y que no las puedes formular tú mismo, sino que las debes de memorizar tal y como se dicen en el idioma que estás aprendiendo. ¿Ok? Espero que te haya quedado perfectamente bien claro, ¿ok? Para que comiences tu estudio de esta clase de palabras que a veces son las que no te permiten comprender las conversaciones. Porque si a ese tipo de palabras les añadimos la velocidad y de paso el americano tal vez no articula muy bien, pues es obvio que no les vas a entender absolutamente nada. Por eso es muy importante darle prioridad a ese tipo de palabras en algún momento de tu estudio del inglés, ¿ok? Espero que te haya servido y comenzamos con estos videos.